Yo le pedí un favor al doctor, muy amablemente y muy gentilmente, con la venia de ustedes, que desde el punto de vista de su conocimiento profesional y cualificado nos regalen 5 minutos de su valioso tiempo enseñándonos lo que significa esa suspensión provisional. Y después el doctor se va a conocer Buga. ¿Necesita una guía? ¿Alguien la quiere guiar por Buga? Ninguna, doctor, ninguna. ¿Ah, Piola? No, Piola. No, Piola. 5 minuticos para que el doctor haga la explicación. Y que Piola lo acompañe, ¿cierto? Bueno, compañeros y compañeras, primero agradecerle al doctor Segovia por un aplauso, porque hace 15 días estuve en la ciudad de Bogotá y nos lo presentó el presidente nacional, Germán, y estuvimos en una reunión allá y le dije que la posibilidad de venir en el día de hoy acá en la ciudad de Buga, porque convocamos a las comisiones administrativas del SUNET del Valle del Cauca para tratar el tema de posibles demandas contra la comisión y contra la convocatoria 437 y los entes territoriales por errores que han cometido, tanto a nivel nacional, a nivel territorial y otras demandas que tienen que ser de forma particular, o sea, para aquellos que le están vulnerando su derecho. Entonces son 3 clases como de demandas y él muy amablemente nos aceptó esta invitación y esta mañana estuvimos trabajando en las comisiones administrativas frente al tema y ya él tiene conocimiento del fallo del Consejo de Estado que salió en el día de ayer de suspensión provisional de la convocatoria 437 para la ciudad de Cali. Entonces, para que él nos dé claridad frente a cuál es el alcance que tiene este fallo, a quién favorece y en qué tiempo se puede solucionar el tema, para que no nos vayamos a confiar de que salió eso y entonces ya no va a haber concursos, porque eso es totalmente mentira. El concurso no lo vamos a tumbar, no lo podemos tumbar porque eso es de ley, pero sí estamos buscándole meterle tranca a la rueda para poder llevar esto a un tiempo más largo y poder tener estas clases de capacitaciones. Le he prometido a los compañeros del SUNET de aquí de Buga, que a aquellas personas que hicieron este taller en el mes de más o menos de noviembre, diciembre, le vamos a reforzar con otro taller totalmente gratis para ustedes, compañeros. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, lo que acostumbro a hacer cada vez que me enfrento a un auditorio es presentarme. Mi nombre, como bien lo dijo el doctor Germán, Jorge Mario Segovia. Soy abogado de la Universidad Libre de Barranquilla y duré aproximadamente 11 años trabajando en el Consejo de Estado, en la sección segunda, en donde se manejan todos estos temas laborales administrativos del sector público, y me fui caminando por el tema de la carrera administrativa. Ya también se manejan, como bien lo saben, en virtud del auto que salió el día de ayer, todos los temas de carrera administrativa. Después de eso pasé a la Procuraduría General de la Nación para defender jurídicamente y judicialmente los concursos que la Procuraduría hizo en ocasiones anteriores. La Procuraduría sacó 3 concursos de mérito, ofertando aproximadamente entre los 3 alrededor de 1.100 cargos, y tuve la fortuna de no solamente acompañar el proceso de elaboración de los concursos, sino la defensa judicial de los mismos cuando estos fueron demandados en acciones de simple nulidad, en acciones de tutela. Y eso es lo que me llevó en algún momento a aceptarle la invitación al doctor Germán y al doctor Heriberto, en el sentido de por lo menos saber de lo que estamos hablando, tener conocimiento, así sea real, de la situación que se está presentando con la convocatoria 437. Y le comentaba pues que la ventaja era que
yo puedo tener los dos puntos de vista, es decir, cómo se elabora el concurso, mirar cuáles son las falencias que puede llegar a presentar una convocatoria de esta, y también al momento de ejercer la defensa judicial de esos concursos, pues también saber la forma en que se podrían atacar, pero no atacar por atacar, sino atacar aprovechando las falencias de la convocatoria, aprovechando los errores en que algunas veces incurre la comisión o incurren las entidades que ofertan los concursos. Respecto a la convocatoria 437, pues hoy bajándome del avión me envían el auto que suspende provisionalmente la convocatoria en lo que tiene relación con el municipio de Santiago de Cali. ¿Qué ocurre en ese momento jurídicamente? La convocatoria sigue, porque la convocatoria 437 está dada para 13 municipios, ¿sí? Y solamente quedó suspendida para Cali. ¿Por qué? Porque según se dice en el auto, faltó la firma del alcalde. En palabras sencillas, eso fue lo que faltó, la firma del alcalde con la comisión. Eso para el Consejo de Estado es causal de suspender el concurso hasta tanto ellos puedan evidenciar si esa irregularidad da lugar a una nulidad total del concurso respecto de esa convocatoria, respecto de del municipio de Cali. ¿Por qué las otras siguen? Porque con base en esa demanda que se instauró, pues los demás municipios sí suscribieron el acuerdo como era. Es decir, cada entidad firmó y pues, por ese argumento fue que no se suspendió en su totalidad, sino solamente el que hacía falta, que era el municipio de Cali. ¿Y por qué les decía yo esta mañana que eso habría que hacerlo claridad? Porque mucha gente incurre en el error de no leer el auto completo, sino simplemente leer el resuelve, y el resuelve sí se suspende la convocatoria 437, pero si se mira el párrafito anterior es solamente relacionado con el municipio de Cali. Entonces el proceso sigue, la convocatoria sigue, las etapas siguen, la comisión no va a parar, la comisión va a seguir, entre otras cosas porque es su deber legal y constitucional seguir con el concurso, porque así como el concurso tiene unas etapas, ellos también tienen otras para cumplir con eso, y pues la entidad que se encargará de ejecutar el concurso pues también tiene unos plazos. Entonces, lo primero, el concurso sigue, ¿sí? Salvo los que están en la convocatoria de Cali, que sí se mantiene suspendido hasta que se resuelva un recurso que interpuso la Comisión Nacional de Servicio Civil, es un recurso de súplica, que lo deciden los magistrados. Es el auto que suspende lo profiere un solo magistrado y el recurso que se interpone lo resuelven dos magistrados. Acudiendo a la experiencia, ¿cuánto se puede demorar eso? Cuestión de meses, no es mucho, ¿sí? Puede resolver obviamente revocando la suspensión, es decir, el proceso sigue, ¿sí? O manteniendo la suspensión, en cuyo caso sí considero que el proceso se suspende aproximadamente, se podría hablar de un año larguito, ¿sí? Pero siempre y cuando el recurso, que es lo que viene ahora, no le prospere a la comisión, ¿sí? Porque lo que viene es todo el proceso y termina con el fallo, y yo creo que eso se refiere a aproximadamente un año larguito. Entonces esa es la situación que me pedían que de pronto les explicara, les hiciera claridad, les infundiera confianza que no está suspendido para todos. Es más, si no me equivoco, o de pronto apresurándome un poco, creo que el Consejo de Estado podrá sacar un auto aclarando esa situación, porque la parte resolutiva da a entender que es para todos, mientras que en su escrito total es claro, pero creo que podría dar lugar a que más adelante saque otro auto. ¿Qué fue el trabajo que vine a hacer acá con el sindicato? Pues ellos tenían muchas inquietudes y muchas preocupaciones de cara a la convocatoria 437, al margen del tema de la firma con el alcalde, pues que eso solamente la firma alcalde,
pues hay otros temas de manuales de funciones, de la socialización de los mismos, de los cargos ofertados, de la forma en que fueron ofertados, de las personas que ocupan esos cargos que fueron ofertados. Y en su momento le propuso al doctor Germán, y con la presencia del compañero Heriberto, es que lo ideal sería venir a conocer las inquietudes de ustedes, y eso fue lo que se hizo en la mañana. En la mañana nos reunimos con los presidentes de las seccionales y cada uno expuso las preocupaciones que ellos pudieron recopilar de cara a la convocatoria, y fueron casi que coincidentes, fueron casi que reiterativos en que cada uno les preocupa las mismas cosas: la socialización del manual de funciones, el constante cambio del manual de funciones previo a la convocatoria, en algunos casos modificar el manual de funciones en pleno una vez salió la convocatoria. Entonces lo que hicimos fue un trabajo de socializar esas inquietudes, esas preguntas, esas preocupaciones, para esta semana presentarle a las directivas la viabilidad de una demanda que no solamente cobija un municipio, ¿sí?, sino que los cobija a todos, para efectos de poder participar en un concurso con todas las garantías, para no solamente para los que aspiren de afuera, sino para los que hoy en día estamos ocupando esos cargos. Entonces, una vez se analice la viabilidad para presentar una demanda, se presentará ante las directivas, y lo que sí quiero que tengan en cuenta es que de haberla, se va a hacer, y se va a hacer de una forma muy estructurada, se va a hacer de una forma muy concienzuda, porque yo en la trayectoria que tengo, yo sí soy amigo de la meritocracia, pero amigo de la meritocracia bien hecha, es decir, que se le dé la posibilidad a los que están ocupando el cargo de que puedan aspirar a él con todas las garantías posibles. Y lo que se ha visto en muchas ocasiones es que las entidades encargadas de hacer los concursos, por el hecho de hacerlo, van descabezando, van corriendo, van equivocándose, y eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, pues quería comentarles eso, quería decirles que estos ejercicios que se están haciendo es la mejor herramienta que pueden ustedes tener al margen de una demanda, porque una demanda es pelear, y aquí no estamos peleando, aquí se están preparando para ganar un concurso que indistintamente se hayan cometido irregularidades o no, pues ese es un problema que ya nos toca a nosotros dirimir y pelear. Mientras tanto, toca seguir preparándose, y toca seguir preparándose a conciencia, sin esperar que prospere una suspensión, que prospere una nulidad, porque pues estamos en manos de unos jueces, estamos en manos de terceros. Aquí, para un concurso, pues está en manos de ustedes presentarse y pasar. Entonces, pues obviamente yo le agradezco mucho la invitación que hizo el doctor Germán, las directivas de SUNET acá del Valle. Les he reiterado mi intención de colaborar en lo que yo más pueda, para efectos de asesorarlo jurídicamente, no solamente en la viabilidad de una presentación de una demanda, sino en posibles situaciones particulares que puedan presentarse a algunos afiliados, en donde sea de bulto o evidente una violación a los derechos fundamentales de esas personas, hacerles un acompañamiento también en eso. Entonces, pues obviamente agradecerles a ustedes, y esperemos podernos ver nuevamente más adelante ya con noticias más concretas. Muchas gracias. Gracias de verdad por la disciplina, por el juicio. Un ejercicio en la mañana, ¿aprendimos algo? ¿Sí? Lo llevamos llenos de conocimiento, y me quedo con la parte del doctor que dijo: la mejor defensa la hacemos nosotros, capa, citándonos. Doctor Arturo, arranquemos, que tengan las fotocopias. De una actividad judicial con respecto al control y lo que tiene que ver con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y solo para reiterar lo siguiente: el concurso sigue, así de sencillo. Y lo mejor es prepararnos
para concursar e ingresar a la carrera administrativa. Bien, una de las grandes dificultades que han tenido los aspirantes, es increíble, pero es la inscripción. Por ahí, por la inscripción, comienza el problema del ingreso a la carrera. Yo asumo que todas y todos los que estamos en este recinto están inscritos ya en el proceso de carrera. ¿Estoy diciendo lo correcto o no? O sea, todos, absolutamente todos, hicieron su inscripción. Ya escogieron el cargo al cual se van a presentar. Muy bien. Pregunta, ¿tuvieron alguna dificultad al cargar la página, por ejemplo? ¿Por qué lo pregunto? Porque es que han habido dificultades grandes en muchas ciudades del país en donde las personas no tienen la información suficiente. Y solo quisiera gastarme un par de minutos, no más. Simplemente para refrescar a las personas que no tuvieron la oportunidad de revisar esto, pero que por alguna razón tienen pendiente la inscripción. Lo que yo creo es que todas y todos ya tienen el cargo de su preferencia, tienen inscrito al cargo al cual van a aspirar, pero sobre todo que hicieron la tarea correcta con respecto a los requisitos. Vean, hay personas que en el mejor de los casos, y me voy a apoyar aquí en este ejemplo, que corresponde a uno de los cargos que encontré en la oferta pública del empleo de carrera de Buga. En la Secretaría de Hacienda, con ese número de la oferta pública de empleo de carrera, lo primero que le muestra es qué tipo, la denominación del cargo. Y nos está informando que es un profesional especializado, grado 1, código 222, y el salario. Recuerden ustedes que la estructura del empleo público se compone primero de la denominación del cargo. Eso es facilísimo, eso se entiende fácilmente porque nos ubica en los niveles que ustedes ya identificaron al final de la mañana en la sesión del día de hoy. Pero ese grado puede cambiar. Ese grado puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, hasta grado 5. Depende de la escala salarial que tenga la entidad. Y atención con lo siguiente. Aquí se comete un error, y no lo digo por ustedes, únicamente lo hago simple y llanamente para tener un punto de información. Pero es que hay muchos aspirantes que solo ven es el salario. Y ese es un salario de 3.280.000, pues que no es malo, ¿no? Y en Buga tal vez alcanza para algo. Creería yo. Pero el problema de inscribirse es que al adjuntar los documentos le aparecen los requisitos mínimos, y cuando no se inscribe uno con los requisitos mínimos tiene una gran frustración porque después la inscripción le resulta fallida. Ahí ese es el primer filtro, ahí es la primera dificultad, porque ¿qué es lo que se aconseja? ¿Y qué es lo que nosotros quisiéramos recomendar? Revisen muy pero muy detenidamente primero el cargo en el que ustedes están. Si están en cargo, ahí comienza la discusión del tema para poder entender si cumple o no con los requisitos. Segundo, vean toda la oferta pública. A lo mejor encuentran, dependiendo de su área del conocimiento, otro cargo al cual pueden aplicar con mayor facilidad y que tienen más posibilidades de ingresar. Y la tercera recomendación, cuando es un solo cargo ofertado, es más complicado. Si ustedes tienen la posibilidad de participar en una oferta pública de empleo de carrera en donde haya más de un cargo, pues tienen más abiertas las posibilidades. Para el caso de Buga es complejo, porque estuve viendo casi que en la totalidad todos los cargos ofertados y están 1, 2, 3, 4 por entidad. Quiere decir que es el que ustedes están desempeñando. Pero ahora viene la otra pregunta: ¿cuántas personas, aparte de ustedes, van a postularse para ese mismo cargo? Esa sí es la verdadera competencia del tema. Sin embargo, pues son las reglas del juego y hay que resolverlo de esa manera. Bien, solo quisiera darle una vista rápida al CIMO. Uy, aparecí yo.
Ahí está. Creo que con esto me permiten ilustrar el tema. Todos, absolutamente todos, tuvieron que transitar por esta página, por este modelo. ¿Y qué es lo primero que le solicita? Datos básicos, y en eso no tiene ningún problema. Esa información igualmente es fácil porque corresponde a esa indagación que es preliminar y que no tiene pérdida. El problema está ahí en la experiencia, ahí. Porque en la experiencia es donde ustedes tienen que adjuntar todos los requisitos del cargo. Y los requisitos del cargo los puedo revisar cuando yo me ubico ya en una oferta pública de empleo abierta y voy a pasarla aquí. Esos son los requisitos mínimos de educación que le piden para este cargo en especial. Obsérvese que para este cargo de profesional especializado en la Secretaría de Hacienda está diciendo que tiene que tener conocimiento específico en lo que se encuentra en la Comisión Nacional del Servicio Civil como el núcleo básico del conocimiento. O sea, no solo tiene que ser un abogado, conforme me lo está pidiendo ahí en la experiencia, que me dice que tiene que ser un abogado titulado y que tiene que tener como mínimo esos 2 años de experiencia. Y también me da la posibilidad de que los homologue con experiencia relacionada, sino que necesariamente tiene que demostrar conocimientos específicos en el núcleo general en el núcleo básico del conocimiento, tal y conforme lo establece la convocatoria. No es difícil, no es complicado, pero lo único que les recomiendo es que sean muy particularmente minuciosos cuando revisen cada una de las propuestas que ustedes quieren seleccionar para poder concursar. Y con esto voy terminando. ¿Qué es lo que pasa con el tema? Que hay compañeros y compañeras que se quedan en el primer filtro, que es la inscripción. Así de sencillo, así de fácil. Eso no va a pasar aquí en Buga, estoy completamente seguro, porque todas y todos ya han hecho su proceso de inscripción y les ha aparecido el mensaje en donde dice que fue correctamente tramitado, que ya se encuentra en la base de datos y que pueden esperar el llamado del concurso, de la primera parte. Sí. Sí. Cuando no aparece es porque el proceso ha sido fallido. Ese dato es clave. Ese dato es clave. Incluso en las instrucciones lo va guiando a uno. Cuando le aparezca ya ese color, puede estar tranquilo y tranquila porque la inscripción fue correcta. Muy bien. Ingresemos entonces al... ¿sí? A veces no aparece en amarillo, pero le llega la información a uno al correo. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, cuando yo ingreso los datos básicos, cuando yo ingreso los datos básicos aquí, obligatoriamente tengo que colocar el correo electrónico y uno acepta las condiciones que todo el trámite de información a partir de ese momento va a ser entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y mi correo electrónico. Uno a partir de ahí, a partir de ese momento establece que es la única forma de notificación. Ese es el tema. Bien, avancemos entonces y nos vamos a adentrar al taller de la tarde. ¿Qué vamos a discutir y qué vamos a compartir en los próximos minutos? Un tema que nos resta del tema constitucional porque ha aparecido en las pruebas que se han realizado, unos temas que tienen que ver con el Estado, con el modelo de Estado, que lo vamos a ir desarrollando en la parte final. Vamos a hacer el taller en la misma metodología que hicimos el de la mañana. Miren, esta mañana hubieron grupos de 2 personas, está bien, pero eso fue lo que no permitió que alcanzaran las copias. Encarecidamente, hagan grupos de 5 y únanse como ustedes quieran, pero por favor hagan grupos de 5 personas. Vamos a desarrollar el taller. Esta hoja no tiene los nombres, pero por favor identifiquen para efectos de hacer la retroalimentación a una persona. Y algo que es bien importante, rectifico, perdón, corrijo. Escriban sus nombres
no tiene espacio, pero ustedes lo escriben al comienzo o al final, donde ustedes crean bien, y por favor identifiquen el nivel, si son profesionales, si son asesores, si son directivos, si son técnicos o si son asistenciales. Muy bien, con Luis Alfonso entonces vamos a distribuir rápidamente la hoja de la plantilla. Tenemos 20 minutos para desarrollarlo después de que se hayan entregado. Y dos más. Tenemos las 2:40, ¿está bien? 2:40. Otros dos para acá. Perfecto. Definamos entonces qué es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es esa concepción de Estado liberal. Es que la definición del Estado liberal es ese concepto que se forma desde la Revolución Francesa. Por eso es que estamos diciendo que es un concepto que lo que buscaba era la libertad y los derechos civiles, económicos de la persona. Recuerden ustedes que para que se genere toda la Revolución Francesa se da porque las democracias absolutistas abusan por completo del pueblo. Y acuérdense ustedes de una frase muy célebre de uno de los reyes franceses que decía: el Estado soy yo. Imagínense ustedes eso tan interesante. O sea, ¿había democracia, derechos civiles? No. Y por ahí más adelante, con la invasión de América, apareció otro concepto para poder definir claramente el tema de Estado, en donde se decía que todas las tierras descubiertas son del Papa y todas las tierras descubiertas son del Rey y todas las almas son del Papa. Eso quedó consignado en el Concilio de Trento de 1515. Es aquí en donde se encuentra otro modelo de Estado, porque a partir de este momento los ciudadanos comienzan a pelear, pero por las libertades políticas, por las libertades civiles. ¿Y qué era lo que se pedía en este momento? Que les dejaran hacer una empresa libre, así de sencillo, porque estamos ante una subvaloración de los derechos sociales. Aquí no existen derechos civiles, por el contrario, estamos a través de un proceso en donde es la monarquía absolutista y luego le da paso a la monarquía constitucional. Y para ubicarme muy rápidamente en el tema histórico, esto no les va a aparecer en el examen, pero ustedes tienen que conocer el concepto de Estado y poder definir las preguntas que les aparezcan desde la perspectiva del Estado. Recuerden que son las monarquías constitucionales las que le dan paso a la democracia moderna, y que la Revolución Rusa incluso termina con el derrocamiento de una monarquía constitucional, y que hoy en día aún existen monarquías constitucionales, sí, como el caso de España, como el caso de Inglaterra, en donde me comentaba alguno de los tratadistas españoles que al finalizar esta tercera parte del siglo solo quedarían dos reinas en el mundo: la reina inglesa y la reina de la baraja española, por ejemplo. Sigamos. ¿En qué está basado ese? Ya revisamos rápidamente lo que es el concepto de Estado de Derecho. Es muy posible que les aparezcan 1, 2, 3 preguntas sobre el Estado de Derecho. Y para resumirlo y aterrizarlo claramente, el Estado de Derecho es ese Estado fundado en la ley, soportado en la ley. Es el Estado de la legislación. Ahora, yo escucho en la televisión, en los reportes, en las entrevistas de gobernantes, de los senadores, no todos, algunos tienen la extraña particularidad de no conocer exactamente lo que están diciendo, pero sí algunos muy juiciosos definen a Colombia como un Estado de Derecho, y es verdad, porque no existe ningún Estado moderno que no se fundamente en la norma. Pero vean ustedes esta diferenciación clara que voy a hacer. El nacionalsocialismo fue un Estado de Derecho, fundado y apalancado en las normas y en las leyes, y para ellos estaba bien el exterminio de cualquier población semita, porque las normas que ellos habían planteado dentro de su Estado de Derecho les permitían soportarse en esa percepción de Estado que tenían. Para ellos lo que buscaban era un Estado superior.
y con el concepto de la ley y de la norma se van construyendo los modelos de Estado o menos democráticos o más democráticos. Y me afianzo en el tema del nacionalsocialismo, porque cuando viene el juicio de Nuremberg y comienzan a hacerle el cuestionamiento a todos estos militares de por qué habían cometido el holocausto, ellos dicen, porque me lo ordenaba la ley. Yo lo estaba haciendo en cumplimiento de la ley. Entonces, miren ustedes cómo un Estado de Derecho puede convertirse en una dictadura en cualquier momento, y es un Estado de Derecho. Con toda seguridad que en la prueba de ustedes les van a aparecer algunas preguntas relacionadas con el modelo de Estado. No les van a preguntar lo que les planteé yo aquí, la cháchara del nacionalsocialismo, pero sí les queda como punto de reflexión. Mientras que si nosotros nos metemos a lo que corresponde a un Estado social de derecho, entonces no es que nos salgamos de la norma, no es que sobrepasemos la norma, no es que dejemos de ser un Estado de derecho, sino que ese Estado de derecho está basado en los derechos humanos y en el trabajo como un derecho humano fundamental. Para decirlo de otra manera y que se pueda entender muy claramente, el Estado social de derecho es aquel que se fundamenta en la norma, pero la norma está al servicio del ciudadano. ¿Sí ven lo fácil? ¿Sí ven lo sencillo? Y esto es lo que se complican los tratadistas, escriben libros, se producen sentencias, y yo logré desembarazarme del tema con ustedes como en 3 minutos. Y por eso me pagan, ¿qué le parece? No, tampoco. Está fundamentado, está basado en los derechos humanos. Y cuando se construye un Estado basado sobre los derechos humanos, y aprovecho, doctora, para poder ampliar un poco la pregunta suya, esto es parte de la respuesta, porque es que la norma no puede ser amarrada, pétrea, en donde dice que única y exclusivamente es lo que dice la resolución o la ley. Es que tenemos que ir un poco más adelante, más allá de los derechos clásicos de la norma, para poder interpretar que existen segmentos de la población que son vulnerables. El Estado social de derecho, y en esto sí les van a preguntar, por ahí van a aparecer preguntas en lo que tiene que ver con el tratamiento diferenciado a los estratos y a las clases de personas, dependiendo del sitio donde se encuentren en la sociedad. Para nosotros es claro, por ejemplo, que las mujeres tienen un tema de discriminación social, no de ahora, sino histórico. Y dicen quienes conocen el tema que para que las mujeres puedan tener plenos derechos, tratándose del tema de los derechos humanos, pero sobre todo de la participación efectiva en todos los escenarios, la mujer podrá demorarse todavía entre 150 y 200 años para que llegue a tener un tratamiento sin discriminación. Y eso es cierto, porque nosotros provenimos de una tendencia greco-romana machista, en donde Germán lo planteaba esta mañana. Apenas a mediados del siglo pasado las mujeres adquieren su plena ciudadanía con el derecho al voto, pero las obligaban a votar por un hombre. Es más, hay cosas interesantes, y esto es para la reflexión, porque tiene que ver con la participación ciudadana. Hay organizaciones sindicales, y lo digo porque estamos en un ambiente sindical, en donde se manejan temas muy sensibles, educación y salud, por ejemplo, en donde la gran mayoría de los afiliados son mujeres en educación y salud. Aquí, este grupo de mujeres valientes del país atienden los puntos más sensibles y vulnerables del ser humano, porque es el comienzo de la vida, el final de la vida y todas las situaciones difíciles del cuidado y de la formación. Sin embargo, esos son los cargos que son menos remunerados a nivel nacional. Ahí está la inequidad salarial. No es que en el sector público se pueda diferenciar claramente porque hay una sola norma, y lo veíamos ahí con la estructura del empleo público. Un grado 1 le pagan lo mismo a los hombres que a las mujeres, un grado 3 le pagan lo mismo a los hombres que a las mujeres, pero sucede que ese cargo lo desempeñan 5 mujeres por un hombre. Ahí está la inequidad salarial, por ejemplo, para el tema de las mujeres. Y ahora, complíquesele la vida a esta mujer si de pronto es afro. Eso tiene otra discriminación muy difícil. O si es
Y no, o otra que es peor, que tiene una tendencia sexual diferente. Por Dios, la enmarcan. La enmarcan y la sacan del contexto. Pero bien, el Estado Social de Derecho lo que nos invita es a eliminar todo este tipo de barreras y sobre todo de exclusiones sociales, y permite que la ley nos dé un tratamiento equitativo. Igual no, porque la igualdad únicamente se predica entre iguales. Lo que hay que llegar es al tema de la equidad. Perfecto. Diríamos entonces que para plantear el Estado Social de Derecho, ya lo planteamos, los principios... Bien, esta última parte. Los principios programáticos de ese Estado Social de Derecho se identifican cuando el legislador piensa en el futuro, cuando el legislador desde el Estado Social de Derecho está interpretando un Estado completamente diferente. Y sucede que eso ocurrió con la expedición de la Constitución del 91 y la expedición de la Ley 909 del 2004. El magistrado dijo algo que quiero soportarme y quiero ratificar. El mérito es un logro de los trabajadores. La carrera administrativa se da en Colombia no porque el legislador se le ocurrió que hubiera una carrera administrativa. Es que durante 30 años atrás, el Consejo Latinoamericano de la Función Pública le venía diciendo al Estado colombiano que tenía que haber una carrera administrativa. Recuerden ustedes lo que vimos esta mañana, a primeras horas de la mañana, en donde recordamos cómo era el ingreso a la carrera administrativa antes de la Ley 909. Pues sencillamente era a través de un concurso cerrado cuando hubo concurso, pero en el principio de la carrera administrativa obedece única y exclusivamente a la voluntad política. Y entonces, quien gana las elecciones lleva a sus compañeros, lleva a sus trabajadores. Bien, ¿qué pasa ahora? Muy bien. Quiere decir que si a ustedes les aparece en su prueba una pregunta como por este estilo: identifique, defina, clasifique el Estado de Derecho o el Estado Social de Derecho, ustedes están ya en capacidad de hacerlo. Y entonces vayan sumando ese punto, porque ese es un punto bueno en la prueba. Bien, el artículo 125 de la Constitución Política no lo vuelvo a tocar fácilmente. Ahí está el Estatuto del Servidor Público. El 130 es el que fija la Comisión Nacional del Servicio Civil. O sea, en este tenemos quienes aspiran, toda la reglamentación para el ingreso a la carrera administrativa, y en el 130 está quien la ejecuta, Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero el 150 de la Constitución Política es bien importante entenderlo, porque el artículo 150, a ustedes habían dicho que trajeran Constitución, ¿verdad? Olves, ¿dónde está? Recomendación. Traigan la Constitución. Tiene que ser una buena Constitución. ¿Qué dice el 150 de la Constitución? Atención, las leyes. Ya veo que hay más de uno que tiene aquí la Constitución. ¿Qué dice el 150? Corresponde al Congreso hacer las leyes por medio de ellas ejercer las siguientes funciones: interpretar, reformar y educar las leyes, expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. 3. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. 4. Definir la Dirección General del Territorio. 5. Perdón, compadre. El 7 y el 23. El 7 y el 23. Determinar la estructura de la Administración Nacional y crear, suprimir y fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades de orden nacional, señalando su objetivo y estructura orgánica, reglamentar la creación de las corporaciones autónomas regionales. Ok, perfecto. El 7. El 23. El numeral 23 del 150. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las instituciones. Numeral 23. Expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas. Exacto. Gracias. Expedir las leyes que rigen la función pública. Muy bien. Si nosotros revisamos rápidamente el 150, el numeral 1 lo que dice es interpretar, reformar y derogar. ¿Por qué le subrayo interpretar? Porque
conforme al mandato del 125, la ley tuvo que inmediatamente producir la ley 909, o sea, la ley de carrera administrativa. Por ahí sí van ustedes entendiendo cuál sería la pregunta que les va a aparecer en su examen. Y luego tenemos aquí lo que nos acaban de socializar con respecto a lo que dice el numeral 7, determinar la estructura de la administración. Y cuando se determina la estructura de la administración y todo lo que tiene que ver con la administración, nos metemos con la planta de personal. Llámese de la nación, llámese de la entidad pública, llámese del ministerio, llámese del municipio o del departamento. O sea que por mandato legal aquí comienza a articularse la carrera administrativa. Y lo último, lo que tiene que ver con el 23, es lo que tiene que ver con la función pública, expedir las leyes que rigen el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. Nos interesa fundamentalmente esa primera parte. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador a través de una ley marco? Conforme la plantearon esta mañana, marco y la foto, de ahí no se puede salir, para poder identificar ahora sí la carrera administrativa desde la Constitución política. Muy bien, los que tienen la Constitución están afuera entonces. A ver, ¿alguien tiene ahí la Constitución política? Ya, téngalo ahí que voy a necesitar de su ayuda, compadre. Perfecto, entonces, atención, que sobre el artículo 209 de la Constitución, con toda seguridad, pero con absoluta seguridad, que les va a aparecer más de una pregunta. Recomendación, hay que leer el artículo 209 de la Carta con mucho detenimiento, con tranquilidad. Porque aquí radican los fundamentos constitucionales de la función pública, los principios de la función pública. Eso puede pasar, ojalá que no pase, ojalá que no pase. Pero cuando me digan pasó, entonces nos vamos aquí a la segunda prueba, que es la de competencias comportamentales, y esa parte de competencias comportamentales es la clasificatoria, es la que le dice: en una oferta pública de empleo de 20 cargos, usted ocupó el puesto número 2, el puesto número 3. Y esa es la prelación para ocupar esas plazas que salieron en la oferta pública de empleo. La fijación de requisitos también tiene que estar en el manual de funciones. Y ya con estos elementos nosotros estamos en el concurso. Es a partir de ese momento que nosotros ingresamos al concurso. Pero quisiera compartir con ustedes un tema puramente administrativo, pero puramente administrativo. Esto es repetir de nuevo cuáles son las competencias comunes para los empleados públicos y les va a salir orientación al ciudadano, orientación a resultados, compromiso institucional y transparencia. Eso les va a salir, no les quepa la menor duda. Bien, la identificación del Estado, esta es pregunta fija. Identifiquen desde el artículo 1 de la Constitución Política cuál es el modelo de Estado colombiano. Yo no tengo problema porque, como yo sé que ustedes todas y todos respondieron acertadamente, claro que estuve viendo las respuestas y algunos no respondieron bien, pero las personas que no respondieron bien estaban en otro taller, no en este. Seguro. Pero Germán, es que les estamos haciendo el ejercicio exigente, pero así debe ser. ¿Qué fue lo que yo les sugería a ellos antes de hacer el taller? Que primero hiciera la exposición y después ustedes contestaran el examen. Y entonces Golmes me dijo: no, vamos a probar qué tanto sabe. No importa, vuelvo e insisto, nosotros nos podemos equivocar aquí, porque aquí rectificamos. En la prueba no, en la prueba hay que contestar bien. ¿Y cuántas o cuántos respondieron acertadamente que el modelo de Estado es de república unitaria descentralizada? A ver, levánteme la mano el que me haya respondido así en la prueba ahorita, hace un momentito. Entonces les voy a ayudar otro poquito. Concentrémonos en el artículo número 1 de la Constitución Política. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía
en las entidades territoriales, democrática, participativa. Esto parece una poesía, es muy linda, y cuando nosotros comenzamos a descomponer lo que traduce el artículo primero de la Constitución Política, uno dice, carambas, yo estoy viviendo en un país hermoso, aquí no sucede nada extraño, porque por lo menos en teoría es muy lindo, por lo menos en teoría es muy hermoso, pero esta pregunta les sale, y de aquí, del artículo primero de la Constitución Política, les descomponen una o dos preguntas de Estado, para que identifiquen cuál es el modelo del Estado colombiano. Esta que está aquí en el artículo 286, es muy posible que también le salga, porque este grupo es de entes territoriales. Aquí estamos los municipios y el departamento, y con toda seguridad que va a haber alguna tendencia de la pregunta para que identifiquen qué son o cuáles son los entes territoriales. El empleado público tiene que conocer medianamente qué son los entes territoriales, y es sencillo, es fácil: departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Así lo plantea la Constitución. Es sencillo, eso no tiene mayor discusión. Por ahí había una pregunta también con las definiciones del Estado, y por eso les decía, cuando hablaba yo de los principios, que me quiero concentrar ahorita en estos temas de descentralización, desconcentración y delegación de funciones. Había una pregunta de los elementos del Estado, ¿verdad? Yo asumo que todos y todas me respondieron acertadamente, de eso no me cabe la menor duda. Ahora, insisto, quien no haya respondido que los elementos que componen el Estado son estos 4 elementos, es porque estaba en otro taller, estaba en el taller de enseguida. Esto sale, los elementos del Estado. ¿Por qué? Porque esta es pregunta general, esta es pregunta que cruza a todos los empleados públicos. ¿Cuáles son los elementos del Estado? La población, la nación, el territorio y una forma de gobierno que determine su soberanía. Miren este ejemplo, compas. El Estado de Israel fue creado sin territorio. ¿Qué les parece? Este es un ejemplo interesante para poder entender los modelos de Estado. Luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, que al mundo le da vergüenza de no haber hecho nada contra la matanza, fueron 50 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa que no tiene ningún precedente. Y nosotros también tenemos que hacer una reflexión muy tranquila, porque Colombia, en 54 años de guerra, ¿cuántos muertos hubieron? Estas han sido regiones muy azotadas por la violencia. Y por eso, cuando nosotros enfocábamos la percepción del Estado, pero sobre todo de las condiciones del servidor público, igualmente entendíamos que este tipo de situaciones hay que analizarlas y hay que revisarlas. Pero les comentaba lo del Estado de Israel. ¿Qué hicieron con lo que quedó de los judíos cuando terminó la guerra? Les preguntaron: ustedes, ahora que quedan tan poquiticos en el mundo, ¿qué quieren hacer? Y ellos dijeron: nos devolvemos para la tierra prometida. Eso fue lo que dijeron los israelitas. Y entonces Naciones Unidas, tranquilamente, de la manera más olímpica, estas personas, bueno, pare ahí, pero dicen, los metieron en un barco y dijeron: ustedes quieren ir para la tierra prometida, ¿dónde queda? En Jerusalén. Y fueron, los metieron ahí en la franja de Gaza y les dijeron: váyanse para su tierra prometida, sin ningún problema, pasando por encima a todo el pueblo palestino que ocupaba ese territorio ancestralmente. Los judíos también. Pero esta fue la creación del Estado de Israel desde la política de Naciones Unidas, y es un solo ejemplo en el mundo de cómo se crea un Estado sin territorio. Pero para que exista un Estado tiene que haber una población, nosotros, los ciudadanos colombianos y colombianas, una nación, un concepto de nación, o sea, lo que nos identifica como colombianos y colombianas, un territorio demarcado en el mapa, ya lo vimos anteriormente, y una forma de gobierno que, llámese como se llame, es la que rige los destinos del país. Y esas definiciones de Estado les van a salir. El Estado de Derecho, ya lo definía hace un rato en la primera parte de la charla, y encontramos que el Estado de Derecho
obedece es a la soberanía nacional. Han salido preguntas de este tipo también. Defina el Estado de Derecho, identifique la soberanía nacional. Y esos dos personajes que son clásicos, únicamente los traigo como ilustración, hacen parte de la cultura y de la información. Ellos son los creadores del Estado de Derecho, Juan Jacobo Rousseau y el Marqués de Montesquieu. Ellos son los padres de la democracia moderna y fueron los que crearon de alguna manera esa visión de Estado de Derecho. Solo traigo a colación una frase de Rousseau que me gusta mucho, cuando hablaba de la democracia y decía: no estoy de acuerdo con lo que usted piensa, con lo que usted opina, pero daría hasta mi vida porque se respeten sus ideas. Bonito, ¿no? Es hermoso. Pero si uno logra identificar eso dentro de la democracia, es interesante. Pero atención, que esta puede ser otra pregunta que la he visto en las convocatorias y en los concursos. ¿Cuál es la diferencia entre la soberanía popular y la soberanía nacional? Y eso así a quemarropa es un poco complejo, pero es fácil de entender. Mire, la soberanía nacional es lo que decían estos señores, que yo entrego mi soberanía, le delego a un tercero para que me represente. O sea, yo voto por alguien para que esa persona, en el ejercicio del poder, piense como yo pienso. Difícil que es eso. Cuando uno elige a un senador, a un representante a la Cámara, tal vez al mismo alcalde o al gobernador para que me identifique y para que haga realidad mi pensamiento. Pero la soberanía nacional es cuando yo entrego, cuando yo delego en un tercero para que gobierne, para que ejecute lo que yo pienso, y que es un poco diferente a lo que es la soberanía popular. La soberanía nacional se identifica mucho con esta frase del laissez-fairismo, laissez-faire, dejar pasar, dejar hacer, y traduce exactamente eso: dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo. Esta es la teoría clásica del neoliberalismo. Por aquí es por donde se fundamenta todo el tema económico, político y social, porque para los laissez-fairistas puros, para el neoliberalismo puro, lo que prima es la economía del mercado. Y entonces no importan los derechos humanos, y no importa si a la gente la sacan por un concurso, así el concurso esté mal hecho, así esté mal articulado, así se pase por encima de la ley, pero lo que importa son las leyes del mercado. Y en el Estado social de derecho lo que prima es la soberanía popular, y la soberanía popular la voy a identificar con el siguiente ejemplo. Colombia es una mezcla rara, es una mezcla extraña, porque vieron ustedes que en el artículo número 1 de la Constitución Política dice que Colombia es un Estado social de derecho basado en la soberanía popular, ¿cierto? Pues no es cierto, porque mire, hago la siguiente pregunta: ¿quiénes de los que se eligen popularmente tienen revocatoria del mandato? Todos. ¿Todos? Lo que pasa es que no lo aplicamos. Repito y voy por partes. A ver, la soberanía nacional, conforme lo identifiqué, estas preguntas salen, compas. Estas preguntas salen. La soberanía nacional es ese modelo de gobierno, de Estado, en el que yo le entrego a un tercero la facultad de que gobierne por mí. Claro, pero o sea, yo elijo el presidente para que el presidente interprete lo que yo pienso como ciudadano. Yo no puedo sentarme con el presidente a que gobierne conmigo, sino a través de la soberanía nacional entrego esa facultad única que tengo a un tercero. Ahora, ¿qué es la soberanía popular? La soberanía popular la encarna el pueblo, y el pueblo es el que decide. Es la voluntad del pueblo y el gobernante tiene que hacer lo que el pueblo decida. Y por eso, a la final de esta charla, vamos a encontrar los mecanismos de participación popular. Ojo, los mecanismos de participación popular han salido entre 5 y 7 preguntas en los exámenes de mecanismos de participación popular, lo que Germán planteaba ahora hace un rato al finalizar la sesión de la mañana. Y los mecanismos de participación popular hacen parte de la soberanía popular. Ahora, ¿quiénes son objeto de la revocatoria del mandato? Voy a comenzar de abajo hacia arriba. Edile, señor. Alcalde y gobernadores. Sí, exacto. Y entonces yo pregunto, ¿es objeto de la revocatoria del mandato el senador de la República? Sí. No. ¿Por qué? No.
Porque él está investido, según la Constitución Política, de soberanía nacional. Al presidente de la República, a los senadores, a los representantes, a los diputados a la Asamblea, y a los ediles no se les revoca el mandato. ¿Qué les parece? Y así está establecido en las normas constitucionales. Los únicos que son objeto de la revocatoria del mandato son alcaldes y gobernadores, no más. Concejales no. Los únicos que son objeto de revocatoria del mandato son los alcaldes y los gobernadores. Quiere decir que la soberanía popular, el mandato del pueblo, la voz del pueblo, solo es aplicable a alcaldes y gobernadores. ¿Y a cuántos alcaldes les han revocado el mandato en este país? A uno en Boyacá. A uno. Ahora, hace menos de 3 meses. De resto, todas las convocatorias han sido fallidas por los requisitos complicados que hay en los mecanismos de participación popular. Pero con esto solo quiero plantear lo siguiente, y qué es lo que es práctico y qué es lo que les podría salir en la... Vea, la dirigencia sindical me jaló, pero bueno, quiere decir que no los estoy dejando dormir. Compas, ¿qué es lo que les puede salir en el examen? ¿Qué ha salido? Identificar soberanía nacional, soberanía popular, pero para poder aterrizar los mecanismos de participación popular, Y yo les he dado algunos elementos aquí de contexto para que ustedes tengan claro qué es la soberanía popular. Miren, al presidente de la República, senadores, representantes, diputados, concejales y ediles tienen la responsabilidad administrativa, penal, de que ustedes hablaban esta mañana, y disciplinaria. Y si logra la justicia avanzar, llegan a tener una responsabilidad civil cuando les logran embargar sus bienes para pagar de alguna manera algún daño que le hayan ocasionado al Estado. Eso nunca sucede, por supuesto que jamás sucede, pero ese sería el tipo de responsabilidad. Muy bien, digamos, porque creo que no alcanzamos a terminar esto y lo vamos a tener que terminar mañana, para recordarles que es el Estado Social de Derecho organizado de República Unitaria y con democrático y participativo. Esto es soberanía popular. Eso lo que traduce es que es soberanía popular. Recuerden ustedes que pasé rápidamente por los principios de la función pública y por el 209 para poder identificar centralización y descentralización. Defino estos dos principios y terminamos ahí, si les parece. ¿Sí? ¿Ustedes están de acuerdo? Bien. Esto sale. Bueno, las preguntas. Mañana a primera hora desarrollamos el taller, pero en plenaria lo desarrollamos. Esto sale, con toda seguridad. ¿Qué es la centralización? Mire, es ese fenómeno jurídico-político que consiste en que las tareas y las funciones públicas se realizan, es decir, el Estado monopoliza todas las tareas y las funciones públicas. Entonces, cuando a ustedes les salga en la prueba, defíname el Estado colombiano, tienen que recoger de nuevo el artículo primero, y entonces ustedes van a decir que Colombia es un Estado social de derecho, organizado de manera centralizada. Implica que Colombia tiene ese primer principio, la centralización política, no administrativa, política, la centralización política. ¿Qué es la desconcentración? Es la competencia de las funciones. Mientras allá conservo en la centralización el ejercicio de las funciones políticas, aquí en la descentralización es una competencia especial que me permite descentralizar las funciones. Desconcentración territorial, mucho más fácil, pero ha salido en los exámenes y vale la pena puntualizarla. Y el nombre lo indica, es el desplazamiento de funciones, en este caso hacia los departamentos. Ahora, desconcentración jerárquica funcional. Listo, ya con esto terminamos. Esa desconcentración
jerárquica o funcional, sin desprenderse la autoridad de la función, la otorga, mire, la pasa a otro terreno físico, y tiene que ver con la descentralización administrativa, y por eso les insisto en que le den una rápida mirada al artículo 301 y subsiguientes de la Constitución Política para que puedan entender el régimen territorial. Muy bien, compañeras, compañeros, estamos en la primera parte de 3 de lo que es el módulo administrativo. Después el módulo administrativo se pone más bonito, se pone menos complejo, pero voy a hacer todo el esfuerzo para que mañana, muy temprano, lo logremos desarrollar. Desarrollamos la prueba para luego sí desarrollar los siguientes temas. Atención, debemos tener una mínima aproximación o acercamiento a la gestión documental, porque también sale en las pruebas. Tenemos que tener un mínimo acercamiento al presupuesto público, que también sale en las pruebas. Menos preguntas, pero salen. A los de Hacienda sí prepárense para que respondan 20, 30 preguntas de presupuesto público y finanzas públicas. El resto, que es transversal, va a ser muy poquito. Quedamos en deuda con ustedes con algo que ha salido también en las pruebas: informática. Eso también sale, pero es elemental. Y luego sí, finalmente, darle toda la palabra al doctor Amaya para que avance en el simulacro de la prueba. Compañeros, compañeras, muchas gracias. Nos vemos mañana 8.